Giorgi Rodríguez presentan Nosotros a las 8. Nosotros a las 8. Buenas noches, República Dominicana. Con ustedes, Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Giorgi Rodríguez, invitándolos a que compartan con nosotros esta conversación sobre temas económicos que vamos a realizar en el día de hoy. Para ello, tenemos el privilegio, porque realmente es un privilegio que tiene este programa Nosotros a las 8, de contar con la colaboración de uno de los economistas más destacados que tiene el país, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Antonio Ciriaco Cruz. Querido amigo, buenas noches. Bueno, para mí es un placer estar con dos destacados, importantes comunicadores sociales, Juan TH, Giorgi Rodríguez, aquí en Nosotros a las 8, y estamos a la disposición de ustedes. Doctor, yo quisiera que en esta primera parte del programa usted nos hiciera como una especie de... tómese su tiempo, que Giorgi no lo va a interrumpir, y yo menos, que soy el que me interrumpe. Ya, muy bien. Tómese su tiempo y háganos un balance de lo que usted cree que ha sido este año, ¿no? Cómo se ha comportado la economía dominicana y cómo hemos llegado al fin de año en estas condiciones. Tómese su tiempo, no se preocupe. Mira, Juan y Giorgi, este año en la economía dominicana se puede describir como un avión que está aterrizando en un contexto de turbulencia. Y poco a poco el avión está planeando y aterriza, evidentemente, bien, dentro del contexto que estamos nosotros y vamos a describir. Un año donde se inicia una guerra prácticamente a principio de año, el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que tensó los principales mercados, tanto de hidrocarburos, combustibles, materia prima, que tuvo un impacto a nivel global y evidentemente que la economía dominicana no se quedó al margen de esos impactos, porque es una economía que importa mucho petróleo, que importa gas natural, que importa carbón mineral, que constituyen el 75% de la matriz energética en la República Dominicana. Pero a su vez, también la República Dominicana importa maíz para su sector agropecuario, soya, importa harina de trigo para la fabricación del pan, importa aceite comestible. Todo eso fueron productos que se vieron afectados con esta guerra. A tal punto que el fenómeno de la inflación comenzó a resurgir con fuerza y por primera vez la República Dominicana, que no se veía incluso en años anteriores, comenzó a tener un incremento sostenido en los precios, a tal punto que llegó un momento que los precios anualizados estaban 9.67% en promedio. Todo esto implicó un cambio en la postura de las posiciones de los bancos centrales, de una política monetaria muy laxa, muy acomodaticia durante todo el tiempo de la pandemia y prepandemia. Y entonces ahí los bancos centrales comienzan a apretar un tanto su tasa de referencia, tu tasa de interés de referencia, y los tipos de interés comenzaron a incrementarse. Y todo esto claramente con la intención de quitarle fuerza a los niveles de inflación. Pero el gobierno tuvo que comenzar a congelar los combustibles y concomitantemente con eso comenzó un programa de subsidio y protección a los grupos más vulnerables. De tal manera que eso, que no estaba en el presupuesto, le distrajo más de 40.000 millones que pudiesen haber sido invertidos en infraestructura y otro tipo de políticas públicas mucho más eficientes. Al margen de todo eso, entonces las políticas públicas, tanto del gobierno central como del Banco Central, se activan
con la intención precisamente de que una economía que venía de un crecimiento muy alto en el año 2021 y que se había pronosticado un crecimiento este año de un 6%, comienza a perder fuerza debido a ese tipo de embaste a nivel internacional, esos choques externos. Sin embargo, por ejemplo, la economía dominicana ya entre enero y noviembre, posiblemente, y ya contando el mes de diciembre, termine con un crecimiento de alrededor del 5%, que es un crecimiento o el crecimiento potencial de la economía dominicana. Cuando tú comparas eso a nivel internacional, a nivel incluso de América Latina, que va a crecer este año, terminará creciendo entre un 1 y 2%. Estamos diciendo que la economía dominicana posiblemente termine creciendo 2.5 veces por encima del crecimiento de América Latina y el Caribe, dentro del grupo de países que terminará con un crecimiento relativamente alto, tomando en consideración el contexto. Pero también hay que tomar en consideración un elemento positivo importante. En ese contexto que estoy describiendo, los sectores exportadores en la República Dominicana, los sectores que están orientados al exterior, llámese zona franca, exportaciones nacionales, la inversión extranjera, el turismo, las remesas, posiblemente este año la República Dominicana reciba alrededor de casi 35.000 millones de dólares en divisas. Y todo eso en un contexto como el que estoy describiendo, claramente le ha permitido al Banco Central acumular una cantidad importante de divisas en sus reservas, casi 14.000 millones de dólares, y eso ha permitido que el tipo de cambio en la República Dominicana durante todo este año 2022 se mantenga con tendencia a la apreciación. Ha habido un esfuerzo, porque eso también afecta a los sectores que están orientados al exterior, y que ha habido en los últimos meses una pequeña depreciación de 0.68%, ha pasado de 54.17 a 55.27, pero en sentido general ha habido una estabilidad en el tipo de cambio. Claro que todo eso también hay riesgos que se han presentado en la economía dominicana. El tema, por ejemplo, que siempre ha estado, el tema de la deuda, que es un tema que en un momento determinado las fuerzas políticas en la República Dominicana tienen que pensar en una estrategia de un arreglo fiscal en la República Dominicana, de tal manera que de una vez y por todas genere certidumbre en las finanzas del Estado dominicano, porque hay deudas sociales que se han acumulado, hay intereses que hay que pagar, y todo eso claramente no le permite al gobierno, o a los gobiernos incluso en años anteriores, tener, como decimos nosotros, una hucha, una gran alcancía que le permita motorizar la inversión pública en la República Dominicana. Pero en sentido general, yo creo, y haciendo ese elemento alegórico, esa similitud como un avión que está aterrizando en un contexto de turbulencia y aterriza de manera suave. Eso es un logro importante que hay que tomar en consideración. Significa entonces, a partir de ese diagnóstico, de esa fotografía que usted nos hace, que en medio de todas estas dificultades, el gobierno, el presidente Abinader, ha manejado con prudencia y sensatez y criterio la economía dominicana, y eso nos ha permitido ese crecimiento por encima de los demás países de América Latina, por un lado, y ha frenado la inflación, y ha frenado la posibilidad de una hambruna. Aquí en la República Dominicana, sí, puede que un producto parezca difícil o caro, pero están. Aquí hay un abastecimiento, el país está sembrado, como lo ha dicho el ministro de Agricultura muchas veces, y posiblemente por esa razón entonces tenemos este nivel de estabilidad social y política que disfruta el país. Mira, contrario a lo que está pasando en otras naciones de la región. Mira, tú has tocado, Juan, un tema importantísimo,
que es el tema de la estabilidad social y política en la República Dominicana. Yo siempre he dicho que gran parte del éxito que ha habido en la República Dominicana durante los últimos años, quieras o no, tú puedes mencionar algunas imperfecciones, vamos a decir, de la clase política, pero mínimamente se ha generado un espacio social y político que ha permitido que la República Dominicana, dentro del contexto que se está viviendo y las transformaciones y los cambios políticos que se están dando en la región, la República Dominicana pueda tener cierto nivel de estabilidad social y política. Y eso es una variable económica, aunque es un intangible, aunque no es una métrica como el PIB, pero a su vez se traduce en un flujo importante de inversión extranjera. No es por casualidad que la República Dominicana este año pueda tener una inversión extranjera cercana casi a los 4.000 millones de dólares. Y déjame decirte lo siguiente, para el próximo año esa será la variable básica para que la República Dominicana, un contexto como que el que se vislumbra, donde países como China, por ejemplo, con ese afán que tiene China de COVID-0, que ha generado todo un proceso de ralentización en muchas regiones que son grandes fábricas del mundo. O el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el principal socio comercial que tiene la República Dominicana y que en cierta manera vive una situación de desaceleración de la economía. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que hacer una pausa, claro. Doctor. Regresamos en breve en este análisis económico sobre la República Dominicana con el doctor Antonio Siriaco Cruz. Continúa viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos.